Muy buenos días a todos los presentes. Sean bienvenidos a la conferencia El aporte de la mecatrónica en la industria y su importancia en la nueva normalidad. Este evento ha sido organizado por el Grupo de Investigación y Desarrollo en Simulación, Optimización y Toma de Decisiones y la carrera de Ingeniería Mecatrónica UPSC de Cuenca. Para esta presentación nos acompañan expertos en el área. El ingeniero Eddie Ayala, magíster director de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la UPS, el ingeniero Santiago Orellana, magíster gerente general de la empresa Data Lakes National Instrument Distribuidor Ecuador, partner directo de National Instruments en Ecuador e instructor profesional certificado de LabVIEW. Sean bienvenidos todos y de esta manera damos inicio a la exposición. Se recuerda a los participantes que después de la presentación se realizarán las preguntas a través del chat. Adelante. Ok, buenos días con todos los presentes. Muchísimas gracias, Lili, por su presentación. Agradezco también al ingeniero Santiago Orellana, que nos va a acompañar posterior en su siguiente intervención. Voy a hablarles un poco el día de hoy sobre el aporte de la mecatrónica en la industria y voy a enfocarme brevemente en tres contenidos importantes. Vamos a ver cómo ha sido el desarrollo de la integración, especialmente de las tecnologías y la robótica hoy en día en los procesos mecatrónicos. Vamos a ver la relevancia de los aspectos socioeconómicos y algunos obstáculos y algunos casos de éxito que podemos encontrar. Como referencia de esta presentación, al final les dejaré unos links. Toda esta información ha sido tomada de un observatorio de innovación de negocios de una comisión de la Unión Europea. Muy bien, entonces creo que para todos no es nada nuevo el concepto de la mecatrónica como integración de cuatro áreas de la ingeniería: la mecánica, la electrónica, la teoría de control y las ciencias de la computación. Y esto tiene sus orígenes, pues no es reciente, ¿no? Ha sido un proceso evolutivo el cual nos ha llevado a la manufactura integrada como la conocemos hoy en día. Pero vemos que ya desde los años 20, a través de los sistemas de transferencias de maquinaria, producción masiva, en los años 40, el desarrollo del primer ordenador, etcétera, hasta llegar pasando por el desarrollo del transistor, la robótica industrial y hasta finalmente en los años 70 hablamos ya de los primeros sistemas de integración, especialmente para la fabricación de
de vehículos, ¿no? En la industria automotriz, que es donde se acuñó el término de la mecatrónica. Cuando hablamos de sistemas mecatrónicos, pues hay que siempre tomar en cuenta que nosotros nos referimos a sistemas, como vemos aquí, que van a ser, partimos de un set point, del cual vamos a realizar siempre un proceso de evaluación, control, sobre un proceso que va a ser inherentemente mecánico, tomar nuevamente datos, ¿sí? En un sistema de medición al cual se van a agregar perturbaciones y vamos a tener salidas, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es la función básica, ejemplos de funciones básicas en sistemas robóticos o en sistemas que están asociados a líneas de producción en sistemas mecatrónicos? Siempre vamos a hablar de tres etapas. Medición, ¿sí? El proceso de sensado, es decir, utilizar instrumentos, sensores, un sistema de interpretación, que en esta presentación se le denomina un paso 2, que es el think, es decir, ¿qué hago con esas medidas? ¿Qué hago con estas señales que mido en el ambiente? Y finalmente realizar una actuación, ¿sí? Ejemplos de esto, pues tenemos un montón, desde un disco duro de los antiguos, ¿no? Los que utilizaban capas de discos ópticos, hasta sistemas de control de propulsión en cohetes. Vamos a ver rápidamente cuáles son los indicadores que se utilizaron por esta comisión para evaluar el impacto que ha tenido los sistemas de automatización, especialmente en Europa. Lo que podemos encontrar es que existen muchas empresas, ¿sí?, que se han ido involucrando cada vez más en el área de la automatización, elevado a sistemas integrados, utilizando principalmente como herramienta a la robótica. En ese caso podemos encontrar aquí una distribución interesante de recursos y aquí vemos los valores en millones de euros, ¿no? Cómo las empresas se han ido automatizando a lo largo de estos años. Y vemos hoy en día que hablemos de los indicadores económicos al 2010, ¿sí? Y que han venido mejorando, obviamente, en estos últimos años. Podemos encontrar que obviamente la industria automotriz es la que más gran crecimiento ha tenido en los últimos años. Aquí vemos también estimaciones de implementación de envíos de robots industriales a nivel mundial desde el año 94 hasta la fecha. Como vemos, ha tenido un crecimiento constante. Bueno, aquí vemos un pequeño dip, ¿sí? Un pequeño bajón en la cantidad de robots que se exportaron en el año 2009. Esto responde justamente a la crisis económica que existió por real estate en Estados Unidos en el 2008, pero vemos que a pesar de esto hubo una recuperación importante en el envío anual de robots industriales a nivel mundial. Vamos a ver ahora unos pequeños casos de éxito, de ideas que por ahí nos van despertando el interés y nos van mostrando la importancia de los sistemas integrados, los sistemas inteligentes hoy en día. Sí, empresas como las que vemos acá, por ejemplo, este sistema de aquí es un Codemaster. Este dispositivo fue desarrollado en Suiza para poder medir la capa, el espesor de las capas de pintura que se aplica en los sistemas automotrices. Por ejemplo, en este caso tenemos este muelle, se ha aplicado una capa de pintura, ¿no es cierto? Debe cumplir esto a través de un sistema de inspección inteligente, debe cumplir con una cierta especificidad. Por ejemplo, 140 micrómetros debe ser la capa de pintura. ¿Qué pasa si no cumple? El muelle no cumple con esta especificación. ¿Qué es lo que le toca al fabricante? Pues repetir el proceso nuevamente, darle una nueva capa de pintura. ¿Y esto qué representa? Más gastos, más desperdicios de pintura, más gastos de energía, pérdida de tiempo en la producción, ¿sí? Se ralentiza la producción. Por ende, este sistema que ellos han desarrollado, que trabaja online, permite que en caliente el sistema pueda saber si es que las capas de pintura que se están aplicando corresponden a lo que necesita el instrumento. Otro ejemplo, tenemos aquí, este es de un Leosfer, es el nombre comercial que le han dado, un WinCube. Es un dispositivo que lo que permite es retroalimentar a los wind farm, que se llama, estos famosos campos donde se colocan aerogeneradores. Este dispositivo fue desarrollado en Francia y lo que permite es maximizar, ¿sí?, la cantidad de energía disponible en el viento, ¿sí? Interesante. Otro ejemplo tenemos aquí,
el Intor Dynamics desarrollado en Bélgica. Es un robot Delta, ¿sí? Que resuelve muchos problemas, especialmente de vibraciones. Debido a su funcionamiento, nos permite hacer trabajos especialmente de pick and place para trabajos en SME, ¿sí? En los dispositivos electrónicos de montaje superficial. Trabajan muy bien y estos dispositivos están en investigación y cada vez alcanzan velocidades, áreas de trabajo más altos, ¿no? Tenemos también otro ejemplo aquí. El Odico es un robot desarrollado por una empresa en Dinamarca, el cual se utiliza para el corte y tratamiento en empresas textiles, ¿sí? Un trabajo también realizado, un caso de éxito. Tenemos estos otros ejemplos, robots antropomórficos que han sido desarrollados en Francia, utilizando la famosa tecnología LIDAR, ¿sí? Por medio de láser podemos nosotros escanear el ambiente y ellos pueden ubicarse de mejor manera en el espacio para realizar diferentes tipos de tareas. Se están utilizando hoy en día en empresas que trabajan en procesamiento de papel, en empresas farmacéuticas, etc. Otro ejemplo, tenemos este sistema Zenbotics, utilizado en Finlandia son robots industriales que están siendo utilizados para separar la basura, ¿sí? Para separar la madera, los metales, cartones, plásticos, vidrio, etc. ¿Sí? Como vemos, todos estos sistemas tienen estas particularidades de tener siempre, vamos a tener sistemas de actuación, vamos a trabajar sobre sistemas inherentemente mecánicos, sistemas de sensores, interfaces, sistemas de reconocimiento y algo importante también los sistemas que alimentan a estos circuitos. Por eso es importante la integración correcta de cada una de estas áreas. Ahora, muchas preguntas se vienen realizando en estos observatorios de por qué algunas empresas, especialmente las medianas, ¿no? SME, que es de las medium scale manufacturers, ¿por qué estas empresas medianas o pequeñas todavía no han dado ese paso a la automatización, a la integración, al uso de sistemas robóticos? Y aquí tenemos, por ejemplo, uno de los principales factores que no permite a ellos esto es que los lotes de producción son muy pequeños. Obviamente, cuando tenemos lotes de producción muy pequeños, de pronto el uso de robots no es necesario. Pero esta pandemia, justamente, y creo que Santiago va a complementar muy bien en su presentación, esta pandemia ha demostrado la importancia de tener sistemas automatizados, sistemas robotizados. ¿Por qué? Porque esto evita justamente el contacto entre operarios, el contacto entre personas. Y más bien, algo interesante que logré detectar, logré encontrar en estos reportes, es que en realidad los sistemas automatizados, los sistemas de producción integrados, en realidad no reducen la cantidad de empleo, sino todo lo contrario, generan más oportunidades de empleo y mejores condiciones de salud para las personas que trabajan dentro de las fábricas. Es algo que quizá a veces no tomamos en cuenta y vemos a los robots quizá como una especie de elemento que desplaza a las personas cuando en realidad es todo lo contrario. Bueno, y aquí tenemos otros factores, entre ellos también, obviamente, el factor económico, que es el tercer factor por el cual algunas empresas no han dado este paso. Sí, como indiqué, pues existen muchas alianzas que se están dando entre empresas y universidades también para seguir desarrollando estas tecnologías. En el caso de Ecuador, esto ya les había presentado en la Asamblea General de Estudiantes, habíamos dicho que solamente en el ASUAI nosotros tenemos oportunidad también, hay muchas empresas, hay muchas fábricas, y como ejemplo vimos que 20 industrias cuencanas tuvieron una producción en los últimos 10 años de 971.4 millones de dólares en promedio anual. Estos datos son tomados de la Cámara de Industrias. Vemos también que en Cuenca hay una gran escasez de procesos totalmente integrados. ¿Sí? Apenas hablamos de un 7% de empresas que tienen ya una implementación de Industria 4.0 y tenemos un 48% de fábricas, de empresas pequeñas, de estas famosas pymes, que de pronto todavía están trabajando con procesos totalmente manuales. Entonces, aquí hay cabida, hay mercado, porque al hablar nosotros de integración, al hablar nosotros de procesos mecatrónicos, hablamos justamente
de estos beneficios en competitividad, en reducir precios de producción, en reducir los costos de mi producto final. Y con esto, pues obviamente soy más competitivo en un mercado que cada vez es más exigente. Aquí les dejo las referencias. Si es que desean más información sobre esto que acabo de presentar, me pueden escribir al final. Aquí están mis datos. Realmente esto es todo lo que les quería presentar hasta hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Eddie, por su presentación y en este momento damos paso al ingeniero Santiago. Hola, hola, no sé si se me escucha. Correcto. Perfectamente, listo. Voy a proceder a compartir la pantalla y me confirma, por favor, si se observa mi pantalla. Sí, ingenieros, muy bien. Listo, gracias. Buenos días con todos y pues muchísimas gracias a la universidad que me han invitado a dar esta conferencia o a compartir estas perspectivas del mercado laboral tecnológico. Y en este punto yo quisiera compartir no solamente la perspectiva actual ahora de la pandemia, sino pensar también qué pasó antes y sobre todo lo más importante, qué va a pasar después. No solamente quisiera compartir esas perspectivas o compartir eh, lo que nosotros vemos del mercado tecnológico, sino también algunas sugerencias o algunas conclusiones de qué hacer con esas perspectivas, ¿no? En la agenda que vamos a ver el día de hoy tenemos estos puntos de aquí. Vamos a empezar con una breve introducción de la compañía para que ustedes sepan quiénes somos, qué hacemos y desde dónde nosotros estamos produciendo esta visión. Y vamos a hacer una rapidísima perspectiva histórica de la pandemia porque aquí viene algo muy importante que está ligado con el tema de la ciencia y de la tecnología. Y a continuación vamos a hablar de algunas perspectivas o qué es lo que vemos tecnológicamente a largo plazo y a corto plazo. Vamos a hacer ahora a continuación un enlace entre toda esa información y cómo está evolucionando la educación de ingeniería ahora en el siglo XXI y finalizaremos con esas conclusiones. Cualquier pregunta que tengan la pueden por favor dejar para el final para no tropezar en la exposición. Esta es la historia de nuestra compañía. Empezamos en 1991 con el nombre de Tecnología Avanzada y a lo largo del tiempo hemos ido evolucionando hasta ahora el 2020, donde ya estamos con presencia internacional. Tenemos trabajos en conjunto con empresas de Perú, de Colombia y de Bolivia. Y a lo largo de toda esta historia y quisiera intercalar también un poco de historia personal. Entiendo que esta conferencia está siendo transmitida mucho a estudiantes, entonces me tomé la libertad de poner algunos hitos. Cuando yo empecé a trabajar en la empresa, en el 91, 92, recién empezaba mis estudios de ingeniería eléctrica. En 1996 conseguimos la distribución de National Instruments, que es una empresa de medición y automatización de nivel mundial. Es ahora una multinacional de más de 2 billones de dólares en ingresos. Y es la primera vez que yo viajé a Estados Unidos. Yo tenía unos 23 años más o menos. Lo recuerdo bien porque era justamente al día siguiente que Jefferson Pérez ganó las Olimpiadas. Y una de las cosas que me impresionó es que cuando llegué a Estados Unidos, en Austin, en el estado de Texas, la gente que me recibió de la compañía de National Instruments me felicitó porque, qué bueno, este Jefferson Pérez, un ecuatoriano, ganó la competencia de marcha. Yo me quedé asombrado de que ellos supieran eso, ¿no? Es decir, de un nivel no solamente de profesionalismo, sino además de conocimiento general impresionante. Me gradué en ingeniero eléctrico en el 98. En ese tiempo, de hecho, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, solamente había ingeniería eléctrica, no había electrónica, ni mecatrónica, ni sistemas. Esas ingenierías, por ejemplo, sistemas y electrónica se abrieron recién 2 o 3 años después.
En esos tiempos cambiamos de razón social, de tecnología avanzada a highlights, y conforme fueron pasando los años, me di cuenta de que la parte de ingeniería me quedaba corta para todo lo que yo quería hacer desde el punto de vista productivo. Entonces, en el 2007 decidí tomar una maestría de administración de empresas y para mí, desde un punto de vista de ingeniería, fue un nuevo universo, ¿no? Un nuevo mundo y otra forma de ver las cosas. Y desde ahí hemos ido, una de las grandes cosas que hicimos es una reingeniería y la creación de Data Lights como empresa a partir del 2011 y a partir del 2014 hemos estado trabajando con CSIA, que es la Asociación Internacional de Empresas que hacen control de sistemas, es decir, es como un colegio de ingenieros pero a nivel de empresas que sugiere buenas prácticas para que esos procesos de esas empresas sean eficientes y entregar el mayor valor posible a nuestros clientes finales. Entonces, la información que voy a entregar aquí viene principalmente de esas fuentes, ¿no? De National Instruments, de CSIA y de toda la comunidad tecnológica y científica a la que pertenecemos. En esta historia quisiera también intercalar nuestras crisis, ya que estamos hablando de crisis y que la crisis está todo el tiempo en nuestra mente, podríamos ir mencionando varias de estas crisis. Por ejemplo, en el 95 tuvimos la guerra del Cenepa, que estuvo muy cerca de aquí de Cuenca, tuvimos serias preocupaciones en ese tiempo. En el 96 fue una crisis económica y energética muy fuerte. Del 97 al 2000, Ecuador tuvo 8 presidentes en solamente esos 3 años. Una crisis política de esa magnitud frena completamente la inversión, por un lado la inversión pública y por otro lado la confianza del mercado en hacer cualquier tipo de inversión, ¿no? De hecho, yo puedo decir que en esos tiempos, tecnología avanzada como empresa quebró. Porque tuvimos muchas dificultades financieras, ¿no? Entonces, tuvimos que, mi papá, que es el que fundó la empresa, tuvo que vender la casa, el carro, él tenía una quinta en Paute, la tuvimos que vender y con eso pagamos deudas y volvimos a montar una empresa, ¿no? Y en el 99 la dolarización, esto también fue un golpe espectacular, una frenada total de la inversión. En el 2009 tuvimos la crisis económica mundial. Si bien a Ecuador no le golpeó tanto gracias a los precios del petróleo, pero sin embargo fue evidente la reducción de la productividad. En el 2014 empezamos ya con la crisis del petróleo. En el 2019 tuvimos el paro nacional y pues en el 2020 la crisis mundial por el COVID. Es decir, esta no es la única crisis que tendremos o que hemos tenido y con toda seguridad no va a ser la última. Vamos a tener muchas más crisis a lo largo de la historia. De hecho, podríamos revisar un poco las pandemias a lo largo de la historia como para darle un contexto también a esta pandemia particular del COVID. Por ejemplo, la peste de Justiniano en el siglo XVI, perdón, en el siglo VI, estamos hablando del año 500, ¿sí? Se calculan como en 8 millones las muertes y el 40% de la población de Constantinopla falleció. La peste negra del siglo XIV, 50 millones de personas, más o menos el 60% de la población de Europa meridional, de la parte central de Europa. La viruela y el sarampión durante la conquista de América en el siglo XVI, ¿no? En 1500, finales de 1400, inicios de 1500. Se calcula que murieron unos 10 millones de nativos en Centroamérica, que probablemente era cerca del 90% de la población de Centroamérica, murió a causa de esas enfermedades que no eran conocidas ni habían defensas en los cuerpos de los aborígenes, ¿no? Y una más moderna, en la gripe española, durante la Primera Guerra Mundial, cobró la vida de unos 50 millones de personas. Tenía una tasa de letalidad bastante alta. Lo que podemos ver aquí es que al menos en las 3 primeras, típicamente la ciencia estaba completamente estacionada, nadie sabía qué hacer con eso. De hecho, eran las pestes, la enfermedad era tomada como designios de Dios o designios de la naturaleza.
Recién ya con la gripe española, ya se tenía la noción de que no, esto era una enfermedad, lo que no había es cura. En todo caso, en cualquiera de los casos no había nada que hacer. Frente a eso, el COVID-19, la pandemia actual, ahorita las muertes están calculadas más o menos en unos 680,000 en todo el mundo. Fíjense, si ahorita mismo no estamos seguros con toda la información y toda la tecnología que tenemos, cuántas muertes tenemos hoy en día, imagínense lo que será calcular las muertes anteriores, ¿no? Se calcula una tasa de letalidad de tal vez un 1%, y la pregunta más importante que todo el mundo se hace es ¿cuándo terminará? Aquí quisiera hacer un ejercicio de imaginación. ¿Cómo será el año 2024? Sí, lo más probable es que para el 2024 ya esto esté superado. Es lo más probable. No podemos hablar de certezas desde luego, ¿no? ¿Por qué pongo el año 2024? Porque si es que ahorita hay personas que están entrando a la universidad, para cuando se gradúen esto ya será historia, esto ya será cosa del pasado. Entonces, quisiera dar no solamente una perspectiva histórica, sino también un poco de la perspectiva del futuro y qué esperar. Ahora, hacer esta comparación de ninguna manera tiene la intención de restarle importancia a la crisis. Todo lo contrario. Como dije hace un momento, en el siglo XXI ya no vemos a las pandemias como designios inevitables de los dioses o de la naturaleza, sino como que alguien metió la pata. Es decir, alguien tiene la culpa, porque tenemos la información, tenemos las herramientas y tenemos sabemos cómo mantener a raya la pandemia, y sin embargo no lo hacemos. Entonces algo está fallando más allá de la tecnología, ¿no? Pueden ser los sistemas sociales, puede ser la misma posición psicológica de la gente. Entonces, con más razón, si es que ahora podemos frenarla, esta pandemia viene a ser la primera vez en la historia de la humanidad que podemos mantener a raya una pandemia, ¿no? Bien, no voy a detenerme mucho aquí, que es las perspectivas económicas con la crisis de trasfondo, ¿no? Aquí hay que notar además que tenemos dos crisis simultáneas. Una crisis obviamente es la de la pandemia, pero la otra crisis es la crisis del petróleo. Entonces, las dos crisis juntas es lo que están provocando este enorme sacudón de la economía mundial. En Ecuador y en todos los países exportadores de petróleo tenemos también la crisis del petróleo, no se diga la crisis política. No nos quedemos en Ecuador, les invito a ver las noticias, qué es lo que está pasando en Argentina, qué pasa en México, qué pasa en Brasil, y vamos a ver que no estamos solos en la desgracia, ¿no? Sino que es un asunto global, por no hablar del resto del mundo. Aquí yo no quisiera hacer proyecciones en el sentido de que la información que tenemos en Ecuador no es tan precisa como quisiéramos que sea, y los análisis que hay son muy difíciles de hacer debido a la enorme cantidad de variables que tenemos. Por eso he escogido más bien hacer un análisis o una perspectiva económica acerca de la recuperación de la economía norteamericana. ¿Por qué lo hago con Estados Unidos? Primero, porque somos un país dolarizado, entonces nos interesa muchísimo saber cómo está la economía de Estados Unidos para saber más o menos por dónde podría ir la economía de nuestro país. Pero además, Estados Unidos sigue siendo uno de los socios comerciales o el socio comercial más importante. Es una reactivación de la economía norteamericana. De hecho, puede arrastrar y influenciar en nuestra economía. Entonces, lo que podemos ver es que, de hecho, antes de la pandemia, en el 2020 ya tuvimos un descenso en la economía. Esto es el Producto Interno Bruto, que es básicamente cuánto produce un país en cuanto a su consumo, ¿no? En función a su consumo. Entonces, desde luego, la pandemia lo que hizo es provocar un valle más profundo del que se esperaba. Y los economistas, en este caso estamos usando una proyección de una consultora muy importante de Estados Unidos que se llama ITR Economics. Tienen un historial impresionante de certeza o de precisión en cuanto a sus proyecciones.
Y ellos calculan que más o menos probablemente para mediados o finales del año 2021, es decir, del próximo año, la economía ya se recupere. De hecho, esto otra vez es en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de hecho, ya empezamos a ver algunos signos importantes de recuperación, aún con unos rebrotes del COVID por todas partes. Bien, con esas perspectivas, tanto de la pandemia como económicas, hablemos un poco de las perspectivas tecnológicas a largo plazo. Otra vez, ¿por qué razón? Porque yo veo que mucha gente se está concentrando en este año, en el año 2020, tal vez un poco en el año 2021. Eh, Tal vez como estudiantes es difícil ver más allá del próximo fin de semana o probablemente es difícil ver más allá de cuando yo me gradúe. Sin embargo, es un ejercicio muy interesante pensar qué va a pasar de aquí a 10 años y de aquí a 40 años. ¿Por qué razón? Porque las personas que ahorita están estudiando ingeniería van a ejercer su ingeniería, van a ejercer su profesión en ese rango, de aquí de 10 a 40 años. Entonces, para eso vale la pena enfocarnos en cómo ha sido la evolución de la tecnología, como para ver cómo ha sido en el pasado y tener con eso una proyección hacia el futuro. Entonces, es impresionante la explosión tecnológica durante los últimos, pongamos por empezar, 300 años. Hay un autor que se llama Ray Kurzweil, que él propone o hace sus cálculos y dice que si seguimos a la tasa de progreso tecnológico, en el siglo XXI vamos a tener un avance tecnológico equivalente al de los últimos 20.000 años, es decir, la revolución agrícola, por no decir la matemática, los descubrimientos en física van a ser infinitamente más pequeños que toda la cantidad de tecnología que estamos produciendo hoy en día. Es decir, el mercado tecnológico y la profesión tecnológica es una apuesta con una muy alta probabilidad de éxito. A continuación, luego vamos a hablar un poco más en detalle de las revoluciones industriales y qué es lo que eso implica. Pero pensemos entonces, ya no retrocedamos 300 años, vamos a retroceder solamente 40 años, 1980. En 1980, pues así eran las telecomunicaciones masivas, ¿sí? Esto es idéntico al teléfono que tenía en mi casa. El entretenimiento, la televisión, la música a través de cassettes. Por ejemplo, algo que no ha cambiado tanto es el radio FM, ¿no? Pero el radio AM vemos cómo se va cada vez cerrando y ni decir la banda, la banda, ¿cómo se llama? Banda larga y todo eso, ¿no? Y los computadores en ese tiempo no tenían ni siquiera disco duro, trabajábamos con floppies de disc y con eso íbamos alternando y con eso hacíamos pues programación. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos 40 años? Pues que todo esto ha migrado, por ejemplo, a un teléfono celular con conexión a Internet y con eso hacemos de todo, desde comunicaciones, entretenimiento, todo lo que es, o sea, ahora es impresionante la cantidad de aplicaciones y de facilidades que hay computacionales para asuntos de cálculo. Y no solamente eso, si alguien en 1980 nos hubiera dicho que aproximadamente en 30 días la educación hubiese tenido que migrar de la modo presencial en aulas, donde los estudiantes tenían que ir físicamente a las aulas, migrar eso a una presencialidad virtual que incluso uno puede tomar clases por celular. Eso ni en los cuentos de ciencia ficción más disparatados podía uno encontrar, ¿no? Porque era demasiado absurdo pensar en algo como eso. Y sin embargo lo hicimos. En 30 días el mundo entero migró su forma de educación. Entonces, ¿qué esperamos para el año 2040? Bueno, con esa perspectiva ni siquiera nos atrevemos a pensar qué podríamos hacer, así que le dejamos en blanco porque no tenemos ni idea qué va a pasar de aquí a 40 años. Sin embargo, lo que sí podemos dar es qué perspectiva laboral podríamos esperar para el 2040. De hecho, el Foro Económico Mundial sacó esta sentencia, esta frase famosa,
que calcula que el 65% de los niños que ahorita están estudiando la escuela van a terminar en cargos laborales que todavía no existen. Ustedes piensen ahorita qué cargos laborales o qué profesiones tenemos ahorita que no existían, no digamos hace 40 años, hablemos de hace 20 años. Es decir, desde influencer digital hasta analista de transformación digital. Sí, o sea, eran cosas que ni siquiera concebíamos porque hace 40 años no había internet. Las telecomunicaciones y el impacto de las comunicaciones masivas, mundiales e instantáneas, no era algo que estaba dentro de esas perspectivas y sin embargo eso es una de las cosas que cambió de una forma disruptiva la forma en cómo trabajamos ahora en el 2020 y esto no va a parar, al contrario, se va a acentuar de aquí en adelante. Entonces, con esa perspectiva de aquí a largo plazo, pensemos cómo es las perspectivas tecnológicas actuales, qué es lo que ahorita se necesita y a corto plazo, es decir, durante los próximos 10 años. Lo primero que vemos, estamos hablando desde el punto de vista tecnológico, no tanto desde el punto de vista ni social, ni de justicia, ni de medicina, hablemos de las revoluciones industriales, ¿no? Hace un momento vimos cómo había sido la evolución de la industria en los últimos 300 años y habíamos visto que hay unos hitos que les vamos a llamar las revoluciones industriales. También les llaman Industria 1.0, a la primera revolución industrial, donde la humanidad pasó de utilizar la fuerza bruta, la fuerza animal, a la mecanización, a utilizar el vapor, la fuerza del vapor, a utilizar las masas, la carga de masas como poleas y ese tipo de cosas para mecanizar sus procesos productivos, ¿sí? No solamente estamos hablando de agricultura, sino ya de fábricas incipientes, ¿no? De molinos, etcétera. Se dice que Industria 2.0 apareció a partir de la producción en masa. Aquí el ejemplo típico es Ford, que fue uno de los pioneros en crear la producción en línea, en donde la fuerza laboral todavía eran personas, pero que estaban enfocadas en hacer todos los días, durante todo el día, la misma cosa, poner remache, poner remache, poner remache, y eran excelentes haciendo eso. Y lo que logró es dinamizar la economía de una forma espectacular, en este caso con el modo, digamos, en la industria automotriz. Pero no pensemos solamente en la industria automotriz, pensemos en la industria del transporte. No pensamos solamente en los carros, pensamos en las carreteras que hay que construir para que esos carros circulen. Pensamos en el turismo, pensamos en cómo se desarrollan los negocios gracias a una movilidad extendida. Entonces, es un error centrarse solamente en un producto o en una tecnología puntual. Hay que pensarlo en una forma de mercado mucho más amplia, ¿no? Y ahí empezó ya incluso a utilizarse la energía eléctrica. Industria 3.0 lo situamos a finales o inicios de los años 70, como decía el ingeniero Eddie, con la automatización, ya con computadoras, con PLCs y con controladores, y con la evolución de la electrónica y sobre todo la evolución del transistor. Y ahora estamos ya metidos de lleno en la industria 4.0. Aquí ya estamos hablando de sistemas ciberfísicos, estamos hablando del Internet de las cosas y estamos hablando de redes de comunicaciones globales. Eso es en lo que estamos hoy y en lo que continuaremos probablemente durante los próximos 10 años. Entonces, hablemos un poquito más en detalle sobre este tema de Industria 4.0. La persona que acuñó el término de Industria 4.0 o la cuarta revolución industrial se llama Klaus Schwab. Tiene un libro que se llama justamente La Cuarta Revolución Industrial, y lo que él propone es que no es como el resto de revoluciones, no es un conjunto de nuevas tecnologías en sí mismas, sino es la transición hacia nuevos sistemas productivos. Y esos nuevos sistemas productivos se basan en la revolución digital. Y aquí estamos hablando no solamente de computadoras, sino estamos hablando también de telecomunicaciones. Es decir, es la reorganización de esos medios de producción que se apalancan en tecnologías digitales y de comunicación, pero aquí viene una parte muy interesante, porque el cliente ahora es una fuente de datos inmediata habilitada por Internet.
Hay una célebre frase de Ford que decía, bueno, vamos a hacer carros para todo el mundo. Todo el que todo el que quiera pueda comprarse un carro. Incluso puede elegir el color que quiera siempre que sea negro, porque para poder hacerlo en masa no había cómo personalizar los carros. Sí, todos iban pintados de negro y no moleste porque el punto era hacerlo lo más barato posible, pero cumpliendo unos estándares de calidad robustos, ¿no? Y eso es una de las cosas disruptivas de Industria 4.0. Vamos a hacer algunos ejemplos. Si ustedes entran a la página de Nike, van a encontrar una sección que se llama Nike by You, donde el comprador diseña sus zapatos. Entonces uno empieza con varias plantillas base disponibles y uno le puede ir personalizando los colores, uno le puede ir personalizando desde los cordones hasta la forma en cómo es el logo, si quiero el logo más chico, más pequeño, puedo hacerle bordar mi nombre, en lugar de que diga aquí Nike, le puedo hacer que diga mi nombre, etcétera, etcétera. Es decir, esta es una personalización masiva. No necesito comprar 500 de los zapatos idénticos para hacer una orden de compra de esto. ¿Sí? Lo puedo hacer con un par de zapatos. Y otra cosa interesante es que ningún ser humano recibe la orden de compra. Eso se hace por internet, no se procesa el pago, eso se hace por PayPal o por las tarjetas de crédito. El modelo, nadie está fabricando el modelo, ya las máquinas lo hacen automáticamente, ni siquiera manejan el almacenamiento, eso se hace mediante robots. ¿Sí? Dentro de poco, incluso en Estados Unidos, se está mirando la posibilidad de que, por ejemplo, Amazon está mirando la posibilidad de hacer los despachos a través de drones. O sea, ya ni siquiera va a haber alguien que tome la caja y la lleve a su casa. Otro ejemplo es M&M, la fábrica de estos chocolates recubiertos de caramelo. La misma historia. Usted entra en M&M Configurator y usted puede escoger los colores, las imágenes, puede ponerle una foto si quiere, pueden coger el empaquetamiento si es en forma de corazón, en forma de funda, etcétera, etcétera. Otra vez, sin límite mínimo de producción. Recuerden lo que decía el ingeniero Eddie hace un momento, ¿no? ¿Por qué las pequeñas empresas no automatizan? Es que nuestra producción es muy pequeña. Adivine qué, las empresas gigantes están enfocadas en eso, en producciones muy pequeñas. Y ese es el gran truco. Si yo tengo que pagar a mucha gente para que haga producciones pequeñas, eso no es rentable. ¿Sí? Pero a través de la tecnología eso totalmente es rentable. Bien, esos son ejemplos de bienes de consumo, ni se diga en el área industrial grande, ¿no? Como las fábricas de aviones, esta es la fábrica de Airbus, o los servicios, imagínense ustedes el servicio eléctrico, todo esto ya no es posible controlarlo manualmente, ya no hay un equipo humano que pueda tomar el control de este tipo de producciones, simplemente no se puede. La única forma de hacerlo es con tecnología. Entonces, pensando en este tipo de revolución industrial, lo que vemos en esta diapositiva son los componentes típicos que uno encuentra en Industria 4.0 y van a ver que en todos esos elementos o en todos esos componentes, la ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica de sistemas está completamente inmerso, desde robots autónomos, machine learning o aprendizaje artificial o inteligencia artificial, computación en la nube, tratamiento de gran cantidad de datos, realidad virtual y gemelos digitales, comunicación inteligente, el Internet de las cosas y una cosa muy importante, la ciberseguridad. Todos estos son componentes en los cuales vamos a tener que trabajar ahorita, que ahorita se necesita y durante los próximos 10 años va a haber una demanda impresionante de gente que sea experta en estos temas. Sí, es decir, si ustedes están estudiando ingeniería mecatrónica pensando en que van a programar PLCs, piense de nuevo. Ahorita el mercado del PLC y de programación de PLCs les dicen el mercado del centavo. Es decir, hay tanta gente que lo hace que ya no tiene valor agregado. Lo que se necesita es gente que vaya más allá de eso, ¿no? Bien, con esas perspectivas, pensemos en cómo debería ser o hacia dónde está migrando la enseñanza de ingeniería en el siglo XXI. Para empezar, hay que poner la visión en
en la generación que va a estudiar o que está estudiando actualmente, típicamente que nació a partir del año 94 hasta probablemente el año 2000, que se llama la generación Z. Entonces ya millennials desplazados, llegó la generación Z. Esta generación Z son ya los nativos digitales, nacieron ya con Internet, no pueden concebir un mundo sin Internet. Mi hijo no puede creer que cuando yo era chico sí había televisión, pero no había Internet, o sea, es impensable un mundo no comunicado. También es una generación mucho más informada y una generación también con una visión del mundo mucho más global. Hace un momento veía en las diapositivas del ingeniero Eddie el mercado laboral en Cuenca. Muchachos, no piensen en el mercado laboral de Cuenca. Ahorita el mercado laboral es mundial. Yo tengo muchos amigos, tengo muchos yo fui profesor y tengo algunos exalumnos que viven aquí en Cuenca y trabajan para empresas de Estados Unidos, de Alemania, de Sudáfrica, aquí, ¿sí? Entonces el mercado es global. Y estas son las tendencias que vemos en educación de ingeniería. Aquí he subrayado las palabras claves. Como ustedes vieron, la tecnología hoy en día es extraordinariamente compleja. Industria 4.0 requiere de trabajos en equipos, ¿sí? Ya no solamente de una persona, de un experto, son muchas personas y muchos expertos que tienen que trabajar simultáneamente en problemas complejos. Una cosa importante es la motivación. Personalmente, cuando yo estudié ingeniería, el 98% de mis estudios fueron completamente teóricos, de libro, de cálculo, de resolver problemas, y un muy bajo porcentaje fue de problemas de diseño de ingeniería reales, ¿sí? Prácticos. Y eso es desmotivante. Entonces, una de las cosas importantes es que la educación de ingeniería incluya esa parte de problemas reales, problemas de cosas que funcionen no solamente en la teoría, sino también en la práctica. Y la otra característica que se necesita es de equipos multidisciplinarios. No hay una sola persona o una sola empresa que pueda abarcar todo el conocimiento que se necesita para resolver los problemas que afrontamos hoy en día. No solamente eso, quisiera darles también una perspectiva desde el punto de vista laboral de qué es lo que nosotros buscamos ya como profesionales, como gerentes, como empresarios. Para empezar, en el mercado laboral, las destrezas técnicas nosotros las damos por sentado. Si yo voy a contratar a un ingeniero mecatrónico, asumo que él ya sabe esa información. De hecho, le vamos a tomar un examen, ¿no? Es lo primero que hacemos. Si no pasa nuestro examen, simplemente no le contratamos, ¿sí? Pero va a haber mucha gente que pasa el examen. Pero lo que buscamos realmente son líderes, son gente que no solamente sea experta en su área, sino que tenga unas destrezas personales bien desarrolladas. En inglés le llaman los soft skills. Y estas son cosas que no se aprenden en la universidad, las tiene que aprender uno mismo. Por ejemplo, estar claros en cuáles son sus valores. No hablemos solamente de la honestidad o de la rectitud, eso es para entrar en el juego. Estamos hablando, por ejemplo, agresividad o amabilidad. Pueden haber empresas agresivas y empresas más amables, o pueden haber empresas formales versus informales, y eso no quiere decir que sean buenas o malas, son ejemplos de valores, ¿no? Y una cosa muy difícil de encontrar, profesionales que trabajen, que sean capaces de conceptualizar objetivos y de que sean proactivos en función de ellos. Es demasiadas, o sea, los profesionales que son periféricos, que uno le dice, programe esto y la persona programa, eso ya no se necesita. Eso es un profesional de bajo nivel. Gente que conozca y amplíe continuamente su círculo de influencia y que mantengan su círculo de preocupación dentro de él. Es decir, gente que sepa, a ver, yo puedo hacer esto de aquí y me voy a preocupar por esto de aquí. Todo lo periférico, obviamente lo voy a tener en mi mente, pero no me voy a preocupar mucho porque no puedo hacer nada con respecto a eso. Conforme vaya trabajando en mi círculo de influencia, ¿sí? En mi círculo de potencial, lo voy a ir ampliando y podré eventualmente trabajar en esto de acá. Ese tipo de destrezas personales son las que buscamos muchísimo en el área profesional.
Si les interesa, hay un libro muy interesante que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente de Stephen Covey. Les recomiendo empezar desde ya porque esa es una primera aproximación de lo que estoy hablando. Bien, vamos a terminar con unas conclusiones. Todas estas perspectivas que hemos visto, quisiera condensarlas en consejos o en ideas de qué hacer con esa información. La primera sobre el mercado laboral. Definitivamente, la mano de obra no calificada tiene un futuro con decrecientes probabilidades laborales. Si ustedes piensan, bueno, por último voy a ser, no sé, taxista, olvídense, los taxistas van a desaparecer porque el carro, el vehículo autónomo está a la vuelta de la esquina. Pregúntenle a Uber. Ahorita, bueno, en Cuenca no se utiliza Uber, pero en el resto del mundo es impresionante cómo funciona eso. Y pronto ya no van a haber choferes, va a ser un vehículo autónomo, ¿no? Con esto vemos además que la educación superior se ha vuelto el nuevo mínimo aceptable en el campo laboral profesional. Por ejemplo, yo llamo a una secretaria y tengo carpetas de todo. Tengo carpetas de gente que son ingenieros, ingenieros industriales, o a veces tengo ingenieros, ¿cómo se llama? Administradores de empresas, ¿sí? ¿A ustedes qué piensan que vamos a elegir como secretaria? No, si siendo, o sea, nuestra oferta laboral es esta, esto es lo que podemos pagar y esto es el perfil de cargo. Si tengo 2 currículums, ustedes piensen cuál va a ser el currículum que vamos a elegir. Pero no solamente eso, sino que el tercer nivel y la especialización se están volviendo ahora un nuevo estándar para esos cargos medios y altos que implican liderazgo. Otra vez, hace 40 años, conocer a alguien que ha hecho una maestría, no se diga un doctorado en el exterior, fuera del país, no se diga en Estados Unidos, en España, en Alemania, bueno, era algo increíble. Hoy en día es impresionante la cantidad de gente que va, estudia y vuelve con unos conocimientos espectaculares. Bien, a veces tenemos esta objeción, es que estudiar es costoso, ¿no? Estudiar en la universidad es caro. Bueno, si usted cree que estudiar es caro, vuelva a hacer el cálculo con lo que le va a costar la ignorancia, ¿no? Otra objeción que vemos a menudo es decir, no, pero ¿para qué voy a estudiar la universidad si igual no voy a conseguir trabajo? Para la gente que dice eso, yo le diría, sí, efectivamente, usted no estudie, porque con esa actitud, ni siquiera siendo ingeniero, usted va a conseguir trabajo, ¿sí? Entonces, lo que decía hace un momento, hay que ser proactivos porque eso es lo que se busca en el ámbito laboral. Si usted desde ya está convencido que no va a conseguir trabajo, pues no lo va a conseguir. Y eso nos lleva a la actitud ante la crisis. Esto es un estudio psicológico por el cual todas las personas pasamos cuando nos enfrentamos a una crisis. Empezamos con optimismo, digamos que neutral, en 0. Y de ahí encontramos alguna función, algún trabajo, algún negocio o incluso algún hobby, que nos llena de emoción y nuestros, aquí dice resultados financieros, pero en realidad son resultados de optimismo y de proactividad, van subiendo. Y cuando uno está en el pico de la euforia, es el punto de máximo riesgo, porque llegamos a un techo del cual se nos hace difícil pasar. Y ahí nos empezamos a percibir problemas, empezamos a negar esos problemas y nos entra el miedo. Y empezamos con la desesperación. Entonces, nuestra actividad neurobiológica empieza a decrecer y tenemos pánico, nos damos por vencidos y simplemente caemos en la depresión. Sin embargo, inmediatamente pasa algo con nosotros mismos, que es algo así como que diga, bueno, ya, levántese, deje de llorar, párese y vamos a trabajar. Y ese simple hecho ya enciende la esperanza y a uno empieza a buscarle las formas de resolver ese problema y volvemos otra vez. El punto primero es que está bien pasar por este ciclo. Es un ciclo neurológico por el que todos pasamos, pero sabiendo que es un ciclo, ustedes sepan que también lo podemos acelerar, ¿sí? Es decir, que no nos quedemos en esta parte de aquí, que cuando estamos en esta parte de aquí, nosotros como seres humanos conscientes podemos activar algo y volver al rebote. Y es lo que va a pasar inevitablemente a continuación de esta crisis. Para terminar, quisiera hacer un par de citas. La primera es de Thomas Edison. Hay una leyenda que dice que él probó
999 veces el filamento para la bombilla eléctrica y que en la milésima vez le funcionó. Bueno, básicamente lo que él dice es, no he fallado, simplemente he encontrado 1000 maneras en las que esto no funciona. Entonces tiene que ver mucho con el tema de la perseverancia y en el tema de esa fe de creer que algo es posible resolverlo. Y la última cita es de Winston Churchill, que dice que el éxito reside en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Mucha gente cree que el éxito coincide. Primero hay que definir el éxito, ¿no? ¿Qué es para usted el éxito? Si no logra definir el éxito, no lo va a alcanzar. Y número 2, si es que estoy aquí y mi definición de éxito está acá, la gente cree que es una línea recta y que el éxito coincide en ir del punto A al punto B en una línea recta, y eso es falso, eso no sucede. Toca ir de fracaso en fracaso hasta llegar a ese punto. Con esto termino y pues abrimos los micrófonos a preguntas. Muchas gracias y lo dejo abierto. Muchas gracias, Eddie, y muchas gracias, Santiago, por su presentación. Y en este momento les invito a que realicen sus preguntas a través del chat. Por lo pronto, John Reynoso pregunta, ¿cuál podría ser la tecnología que reemplace a los PLC? La respuesta es probablemente todavía ninguna. Quiero decir que los PLCs son una tecnología que están muy bien posicionadas en el mercado y que sirven para un tipo de tarea muy específica. Sin embargo, si ustedes se meten a estudiar todo el mercado de los PLCs, van a encontrar una enorme cantidad de cosas. Por ejemplo, yo he trabajado o yo me especializo en un tipo de controlador que se llama el PAC, no el PLC, que puede hacer todo lo que puede hacer un PLC, pero muchas otras cosas más. Por ejemplo, visión artificial. Sí, a un PLC normal, digamos, a un PLC tradicional, yo no puedo conectarle una cámara para que reconozca automáticamente si una pieza está bien o está mal. ¿Sí? Un PAC ya es un computador encapsulado en formato de PLC que sí permite hacer eso. Ese ejemplo con visión artificial lo podemos ampliar a medición de alta velocidad como para sonido, calidad de energía, vibración, etcétera, etcétera. Entonces, mi punto hace un momento decía que el mercado de los PLCs es el mercado del centavo, en el sentido de que ya está saturado. Hay una enorme cantidad de gente que sabe programar muy bien PLCs. Entonces, no es una expectativa muy prometedora especializarse ahorita en programar PLCs a profundidad. Es decir, de ley tienen que aprender a hacerlo como estudiantes, porque es la base. No pueden salir de mecatrónica sin saber programar un PLC. Eso es el mínimo aceptable, ¿no? Pero tienen ya que mirar más allá, lo que les decía, la especialización y la mirada puesta también en el futuro. Gracias. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué consejo o lineamientos podría dar a un estudiante recién graduado que busca emprender? Muy buena pregunta. El emprendimiento es una de las aventuras más interesantes que existen, aunque puede llegar a ser también una de las aventuras más desafiantes que existen, sobre todo por el tema del capital. El capital, es decir, ¿con qué plata yo voy a empezar mi emprendimiento? Digamos que yo quiero hacer un emprendimiento de lo que fuera, ¿no? De robótica educativa. Entonces, mi principal recomendación es tenerle fe y que esa fe en que ese emprendimiento puede ser un éxito les obligue a meterse a investigar todo lo que haya que investigar con respecto a eso. Saber cuál es la oferta actual y saber en qué se pueden diferenciar. Y este es quizás lo más importante hoy en día con el Internet. Todos tenemos el acceso inmediato a la información. Lo que uno tiene que hacer es en qué yo voy a ser diferente. Entonces, mis recomendaciones son esas. Primero, estudiar mucho, entender muy bien ese mercado y segundo, encontrar algo que sea diferente. Eso es lo que podría decir en cuanto a emprendimientos. Gracias. Wilson Eduardo nos dice también, en la actualidad, ¿cuáles son las competencias que deben dominar los técnicos e ingenieros en mecatrónica?
Bien, justamente en la diapositiva que presentaba hace un rato, las primeras competencias son las competencias curriculares. Por ejemplo, nosotros cuando aquí en Data Lights contratamos, les tomamos un examen que tienen que saber de sensórica, de programación, tienen que saber de computación, tienen que saber de física, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es como el mínimo aceptable para pasar. Y las otras competencias son los que mencionaba, los soft skills o esas destrezas personales. Primero, saber trabajar en equipo. Y cuando digo trabajar en equipo, no quiere decir dividirse el trabajo. Yo hago esto, vos haces esto, yo hago esto. No, no es que la suma de las partes es, más bien dicho, sí, el total es mucho más que la suma de las partes. Eso se llama sinergia. Si no es cuestión solamente de yo construyo esta parte, tú esta, y luego las unimos. Y la otra competencia que decía que yo veo fundamental y que hay mucha carencia es en esa capacidad de fijarse objetivos y de ser proactivos y de que todas las acciones que uno haga estén enfocados a esos objetivos. Listo, gracias. También la siguiente pregunta nos dice, ¿qué trabajos probablemente podrían quedar descartados con la tecnología 4.0? Uh-huh. Los trabajos manuales, es decir, lo que veíamos hace un momento en la diapositiva de Eddie, el 40% de la industria en Cuenca está catalogada como industria manual o industria artesanal. Una cosa es el artesano, porque el artesano implica arte en la forma manual de hacer las cosas, ¿sí? Una empresa que no está mecanizada no es una empresa artesanal, es una empresa manual. Tengan muy en cuenta eso. El arte tiene un alto valor agregado. El trabajo manual no. Entonces, lo que decía hace un momento, todos los trabajos manuales probablemente vayan a quedar obsoletos y vamos a tener irrelevante, una masa humana irrelevante que no va a ser capaz de aportar a la parte productiva frente a Industria 4.0. Estoy hablando específicamente del área industrial, ¿no? No estoy hablando de las otras áreas. Otra vez no estoy haciendo un juicio de valor, no voy a decir si eso está bien o eso está mal, es la perspectiva que estamos mirando que sucede ya en países que nos llevan una delantera no tan larga, ¿no? Como Colombia, Brasil, México, ¿sí? Que tienen los mismos problemas o la misma estructura social, pero que desde el punto de vista industrial están varios pasos adelante. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice, ¿la biomecatrónica tendrá un impacto únicamente a nivel mundial o también podría tener un impacto en el país, en Ecuador? Yo veo que en la biomecatrónica uno de las profesiones y de las especializaciones con mayor futuro. Ustedes lean, les recomiendo un autor que se llama Yuval Noah Harari. De hecho, tengo en una de las diapositivas está su nombre, y él tiene varios libros y en ellos tiene también este tipo de perspectivas. Y de hecho, la medicina está yendo ya no solamente al tema de curar enfermedades, sino de mejorar a los sanos. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de que vemos en deportes, ¿no? Hay médicos especialistas deportivos que lo que hacen es llevar a los atletas a niveles todavía más óptimos, a gente ya muy sana que es capaz de llevarle a niveles todavía más óptimos. Y eso solamente, o sea, sin narcóticos y sin implantes. Imagínense ustedes un futuro cercano, y esa es una de las cosas que puede pasar en los próximos 40 años, de la gente que puede realmente darse el lujo de implementar su cuerpo con sistemas biomecatrónicos. Ya no estamos hablando solamente, que sí es muy importante, el tema de prótesis, sino más allá. Imagínense ustedes unos bomberos con exoesqueletos. ¿Sí? No quiero imaginarme siquiera ejércitos con exoesqueletos, ¿no? Pero bomberos, rescatistas, ese tipo de cosas, o obreros realmente con exoesqueletos, yo le veo una muy, muy alta probabilidad de que ese sea un mercado importante en los próximos, en los próximos decenios.
Listo. Finalmente, la última pregunta nos dice, ¿dentro de la nueva industria la parte del teletrabajo se hará más evidente o este es un mecanismo que solo se emplearía durante la pandemia? La respuesta es absolutamente estuvimos atrasados en Ecuador con respecto al teletrabajo. Como les comentaba, yo trabajo con National Instruments desde el año 1996. En ese tiempo, recién el Internet estaba entrando en Cuenca, ¿no? Era ese Internet por vía telefónica con los pitidos, pipi, prr. Bueno, si ustedes son generación Z, ni siquiera saben de lo que estoy hablando. Pero básicamente nos comunicábamos a través de fax, nos comunicábamos a través de, bueno, por fin correo electrónico, pero desde hace 10 o 12 o 15 años ya para nosotros en Datalights la videoconferencia, el trabajo en nube ha sido una cosa normal. De hecho, nosotros en la oficina, nuestras oficinas locales, físicas, están aquí en Cuenca, pero desde hace más de 8 años trabajamos con un ingeniero en Quito. Esa persona que trabaja en Quito tiene su casa, tiene su home office, su oficina en su computadora, en su rincón, y toda la información está en la red, toda la información está en la nube, en Anydesk, en Zoom, etcétera, etcétera. Para nosotros era normal hacer un clic y conectarnos inmediatamente. Cuando fue la pandemia o cuando ya se estableció las restricciones de movilidad, el 16 de marzo de este año, de 2020, a nosotros en Datalight se nos hizo extremadamente fácil cerrar nuestras laptops en la oficina, irnos cada uno en su casa, volver a abrirlas y seguimos funcionando sin ningún problema. Mi respuesta es, el teletrabajo es una cosa que ya estábamos atrasados. Yo prefiero como empresario, de hecho, gente que pueda trabajar en teletrabajo, sobre todo en ciudades grandes como Quito o Guayaquil, donde la movilidad puede implicar de 1 a 2 horas diarias. Sí, 2 horas diarias moviéndose a una oficina donde puedo hacer exactamente lo mismo que hago en la casa, pero eso es absurdo. Sí, el activo más importante que tenemos desde el punto de vista productivo es el tiempo, porque es lo único que no podemos recuperar. Y nos chantamos de 8 a 10 horas a la semana en movilidad. ¿Sí? Entonces, el teletrabajo absolutamente vino para quedarse. Más bien dicho, si usted quiere ser productivo, el teletrabajo es la opción. Sí, si me permiten, también en esta parte del teletrabajo creo que hay algo importante que reconocer, como dice Santiago. Para nosotros esto es nuevo, pero esto no es algo que recién se ha implementado ahora por la pandemia. Esto ya, yo conozco a muchas personas que viajan por el mundo y trabajan desde el lugar en el que caen, deciden hoy día de mañana quieren viajar a otro país, pues llevan su oficina en su computador, trabajan desde ahí de manera remota. Hay muchas personas que manejan empresas, incluso negocios a través del Internet. Entonces, exactamente. Entonces, yo creo que eso más bien nos está haciendo despertar a nosotros en algo que en otros países, en otras realidades, esto ya era muy común. Más bien, yo, por ejemplo, encuentro muchos beneficios en el teletrabajo, lo que hablábamos con Santiago. La India, por ejemplo, en India se realiza mucho desarrollo de software y lo hacen desde allá, ¿sí? ¿Por qué la necesidad de traer a las personas, moverles a las personas de un país a otro para que trabajen en algo que pueden trabajar desde su casa? Incluso eso le beneficia a muchas empresas porque el costo hora del trabajador es más bajo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos mucha competitividad comparados a otros países. Estamos en la capacidad de desarrollar tecnología, de desarrollar soluciones desde casa y podemos aplicar a trabajos incluso fuera del país. Sí, yo completaría con algo más. No es solamente un tema tecnológico, el tema tecnológico está dado, es un tema cultural y es un tema de organizacional. Es decir, otra vez para la generación Z, incluso para los millennials es como normal el concepto del teletrabajo, pero convencerle a mi papá, que tiene ya 65 años, de contratar a una persona que va a estar en su casa en Quito y de que esa persona va a trabajar fue todo un reto. ¿Sí? Entonces, otra vez, la idea no es que venga y marque tarjeta, ¿sí? O que prenda el Zoom y diga a las 8:30, ya estoy trabajando. No, al contrario, otra vez lo que yo decía, recuerden, es objetivos. El objetivo de esa persona tiene estos objetivos y esa persona sabe que si es que no cumple sus horarios de trabajo, más bien no cumple su carga laboral, simplemente no va a lograr sus objetivos.
Entonces, no es solamente un tema tecnológico, sino es un tema cultural y muy importante, un tema de disciplina personal. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Gracias nuevamente a quienes nos acompañaron en este encuentro virtual y a los expositores que trabajan con soporte al avance de la investigación y producción científica de la universidad y la ciudad. Les agradecemos del mismo modo a todos quienes participaron de esta conferencia y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @ecosistema de investigación UPS y a participar de los diferentes encuentros virtuales que se realizarán. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.